segunda mitad del siglo XX ha habido una expansión tremenda de la educación, especialmente de la educación superior, y los niveles de escolaridad de los puertorriqueños han aumentado drásticamente. Ese es quizás el principal logro, diría yo, de las últimas décadas con respecto al proceso que se inició en los años 40 y 50, el proceso de desarrollo económico aliado, manos a la obra. Sabemos que Puerto Rico dependió de la industria azucarera por lo menos hasta los años 40 como principal fuente de ingreso, y sabemos que la industria azucarera en Puerto Rico casi ha desaparecido al punto de que Puerto Rico tiene que importar azúcar. Si tú te pones a ver los espacios en Puerto Rico, en muchas de esas plantaciones azucareras se han levantado universidades, que yo creo que es una metáfora muy interesante. El último periodo, el periodo digamos más reciente del proceso de desarrollo económico en Puerto Rico, que yo diría que comienza en los años 70 y llega hasta nuestros días, es un periodo de industrialización, sobre todo basado en la alta tecnología y en las farmacéuticas principalmente, que sabemos que generan muchos ingresos y son empleos también altamente calificados, pero que de ninguna manera pueden satisfacer las demandas de empleo, excepto en aquellos casos personas altamente preparadas en química y en ingeniería, que son los que trabajan en esas industrias. Aunque es positivo el hecho de que más personas se eduquen y reciban grados universitarios, algo muy positivo, la economía y la sociedad, por factores culturales en cierta medida, pero también por factores económicos, no puede absorber el flujo tan dinámico y tan grande de graduados que emergen de las universidades de Puerto Rico todos los años. La economía no sostiene eso. Entonces, en este momento, la pregunta desde el punto de vista de la planificación económica es cuáles serían aquellos sectores económicos que pueden, de alguna manera, llenar el vacío que han dejado esas industrias manufactureras. Y yo creo que hasta ahora no hay una contestación clara. El turismo podría ser, los servicios, las comunicaciones, el comercio, la biotecnología se han planteado en distintos momentos como alternativas. Por otro lado, aunque estas personas encuentren empleo, la remuneración es muy mínima comparado a lo que reciben en Estados Unidos. En los años 70 y fines de los 80, la Florida se convierte en un destino atractivo, especialmente la ciudad de Orlando, pero otras ciudades como Miami y Tampa que están experimentando un crecimiento económico muy rápido, vinculadas con el turismo, sobre todo con la industria de los servicios. La apertura de Disney World en el año 71 es, digamos, un momento importante en el desarrollo extraordinario de ese sector de los servicios. Y tanto los puertorriqueños de Nueva York como en otras ciudades de Estados Unidos y de la isla comienzan a mirar a la Florida Central como un sitio donde pueden encontrar trabajo, comprar casa, el hecho de que estén más cerca de Puerto Rico y de que comienzan a haber más vuelos, el clima evidentemente es un factor que ayuda, y los lazos familiares que van estableciéndose con el centro de la Florida van promoviendo entonces que la Florida desplaza a Nueva Jersey como el segundo destino. Personas que son reclutadas en Puerto Rico para trabajar, por ejemplo, en los parques de diversión, hoteles, y en los hoteles pues hay todo tipo de empleo, ¿no? Hay desde administrador de un hotel hasta personas que cumplen otras funciones en ese hotel, ¿no? Puede ser contabilidad, puede ser limpieza, puede ser en el área de seguridad. Así que esa ha sido una industria que ha resultado ser una especie de imán para los puertorriqueños. And everybody kind of thinks that Disney is what brought everybody, and that's certainly an important piece, but it's not all of it. When the land development schemes really started in the 60s, there was really a targeting of Puerto Ricans, I think, in some of the land sales. I know, we know that people were in Puerto Rico. They were actually actively marketing in Puerto Rico, but they also marketed in New York, in Chicago, places where there were lots of Puerto Ricans. They were perhaps targeting lots of people, but Puerto Ricans were among them, and then also military bases all over the world. And so all of these are places where Puerto Ricans are. En Puerto Rico yo soy farmacéutico.
Aparte de farmacéutico, pues también trabajé política en Puerto Rico y me di cuenta de que ya no tenía ningún futuro en la isla y sin embargo veía un futuro acá en la nación americana. Llegué solo, sin conocer a nadie, en el 1987. Me establecí aquí y desde que me establecí empezaron amigos, familiares, conocidos míos a preguntarme qué yo encontraba, qué yo veía aquí y empezaron a mudarse hacia acá y así llegó mi hijo unos años después. Nos establecimos en esta comunidad cuando aquí básicamente no existían los hispanos, era muy poco lo que había dentro del área esta que conocemos como Florida Central. Mayormente el área de Orlando sí había mucho, pero aquí en el área de Kissimmee no había casi ningún hispano. Pero fue como una explosión de repente que se llenó de hispanos, mayormente puertorriqueños, que venían escapando lo que ellos veían como una sociedad llena de violencia, llena de angustia, difícil de criar hijos, de llevarlos hacia un futuro bonito y alejarlos de una imagen fea que tenía la isla en aquel momento a una imagen posible, bonita, de lo que podían establecer acá. If you think that in the Central Florida area, and this is, say, Orange, Osceola, and Seminole counties, okay? In 1980, there were about 9,000 Puerto Ricans listed in the census. Now, of course, there's always more than are listed. By 30 years later, there's 250,000. So that's a dramatic growth of population over a very short period of time. Que aquí hace 10 años, yo les podría decir que no había ningún negocio hispano. No habían restaurantes hispanos, ni panaderías, ni ningún tipo de negocio que tuviera hasta el nombre hispano. Quizás en Miami sí lo había, quizás, pero en el resto de la Florida no lo había. En los últimos 5 años ha sido una multiplicación de empresas, negocios y pequeños negocios hispanos que han surgido por la necesidad de la misma comunidad, que se establecieron aquí y no tenían a dónde ir, a dónde acudir, no tenían ni un solo restaurante donde ellos pudieran ir a comer comida típica. Some people who have come to Central Florida came as very much of a choice of them. When you say, why are you here? They'd say, I was looking for a better life. Many people actually tell me that they came, I hear this over and over again, they wanted better education opportunities for their children, which is interesting given the incredible criticism of the Florida education system. You'd say, well, why Florida and why not somewhere else of that? En el caso mío, la educación de mis hijos era una de las prioridades y las encontramos. La educación en aquel entonces era superior a Puerto Rico. En Puerto Rico en aquel entonces, para tú poder darle una buena educación a tus hijos, tenías que llevarlos a una escuela privada. Aquí la escuela pública estaba dando tremenda educación y mis 2 hijos se educaron en escuela pública aquí. Uno de ellos ya se graduó de universidad, así que, y La Paz, había trabajo. No necesitabas de balas políticas para tú progresar en tu trabajo, sino de tu trabajo, del resultado, desde tu trabajo y de tus habilidades, tú podías ser jefe. En mi caso, que yo empecé de dishwasher y terminé siendo manager. En un periodo corto, razonablemente corto, por mi esfuerzo y por mi dedicación. Así que sí, yo encontré aquellas cosas que estábamos buscando que en Puerto Rico, desafortunadamente, mi isla bella carece. One of the paths that I have found very interesting is people who left Puerto Rico, say in the 40s, even the 30s, and went to New York. And from New York in the 40s, went to Miami. And then from Miami in the 80s, went to Orlando. ¿Qué pasa cuando los puertorriqueños de aquí se encuentran, los de aquí y los de allá, se encuentran en el mismo sitio? Y eso está pasando, por ejemplo, en Orlando, entre otras ciudades de Estados Unidos. Cuando los descendientes de los boricuas de segunda, tercera generación se trasladan a una ciudad como Orlando, o Tampa, o Miami, y se encuentran con los puertorriqueños que van directamente a la isla. Y entonces eso es un fenómeno que está ocurriendo en este momento y que tiene que ser estudiado y que es objeto de reflexión, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué idioma utilizan en sus reuniones informales, en sus organizaciones, en sus discursos oficiales a la comunidad puertorriqueña, ¿verdad? En Orlando hay diferentes tipos de puertorriqueños, en el sentido de que tienes el puertorriqueño que lleva mucho tiempo viviendo acá y es profesional. Tienes el puertorriqueño que está acabando de llegar de la isla,
tienes el puertorriqueño que todavía está tratando de buscar su educación y tienes mucho puertorriqueño que es criado en las ciudades del norte, Nueva York, particularmente Chicago, y está viniendo a Orlando porque es más caliente que el clima, claro está. Es un melting pot porque cada cual de esos puertorriqueños es en muchos sentidos igual y diferente. Los que nacieron en Nueva York son puertorriqueños, pero porque la familia es puertorriqueña, por adopción. Pero el que nace en Puerto Rico y viene de Puerto Rico y trae el sabor a coitre, como uno dice, siempre va a ver las cosas distintas a como la ven los de acá. Los de acá adoran a Puerto Rico de una manera especial. Los de allá sentimos que queremos a Puerto Rico porque lo vivimos en sangre propia. Los New Yorkers vienen de Nueva York, pero no han vivido a Puerto Rico. Muchos ni siquiera han ido a Puerto Rico. Desafortunadamente hay muchas cosas de historia que yo no sabía, que ha ido aprendiendo según me ha ido poniendo más mayorcita, pero que sí, el orgullo ese siempre lo tenía. Después pasaron los años, tuve 3 hijas, las crié en Nueva York, mi esposo y yo nos mudamos para acá, para la Florida Central, y estuvimos un año, yo un poquito triste porque de verdad que no conocía mucha gente aquí, y me encontré con tantos latinos aquí y muchos puertorriqueños y decía, wow, se ven a donde quiera que uno va. So you have this composition where you have both people from New York with the experience of the stateside Puerto Rican community, and you have people from Puerto Rico, and it's an interesting mix because their cultures are different. They quickly realize that though they share this Puerto Rican background, they really don't know exactly what that background is because it's so different. The good news are that they tend to learn to know each other and to work with each other and so on over time. And there are a lot of community-based organizations and projects that are starting, the Puerto Rican Day Parade here and there, that will bring them together, okay? And the bad news is that it takes time. Se estableció esta organización hace 33 años con el fin de mantener a la sociedad puertorriqueña unida y para ayudar a recibir a los nuevos emigrantes puertorriqueños que encontraban en la ciudad de Orlando la nueva residencia para retirarse. Casi todas las personas aquí son personas mayores y retiradas y venían en busca de mucha paz y mucha tranquilidad, y es que había mucho silencio. Y dije había porque ya no es lo mismo. Ya tenemos un ambiente más propio como puertorriqueños porque a nosotros nos gusta mucho la fiesta, el ambiente alegre, somos muy comunicativos y ya nos gusta más estar en este ambiente que es el ambiente nuestro. Lo que vemos aquí es un fenómeno de tratar de recrear comunidad. Porque la separación es dolorosa, ¿no? Hay dos grandes fuerzas entre las muchas que tenemos, ¿no? que guían nuestras vidas, y una de esas fuerzas, como decía Freud, es el apego a la tierra y el apego al clan, la familia extendida. Y cuando se da el proceso de migración, que dicho sea de paso es un proceso muy doloroso, porque es un proceso que requiere una extirpación, requiere una separación de lo que es familiar a uno. Y esta organización pues, precisamente se prestó para eso, para mantener nuestra comunidad bien unida y tener un sitio donde celebrar nuestros eventos cumpliendo con nuestra propia cultura. O sea, queríamos hacer el Día de Reyes, queríamos celebrar bodas al estilo Puerto Rico, fiestas al estilo Puerto Rico, y este ha sido el único local que hemos podido desarrollarlo de esa manera. Llevo 25 años aquí en el condado de Osceola y la cultura no se ha hecho como debería ser, no se ven cosas típicas. Vamos a suponer, ustedes están aquí en nuestro centro cultural y ustedes ven las pinturas, el talento que hay, a veces no se ha dado, no se le ha enseñado como es. Nosotros queremos un desfile que sea bien cultural, que se demuestre nuestro talento, nuestra creatividad, que sepan que tenemos artistas locales a ese nivel donde se va a enseñar lo que es la verdadera cultura. Mantener la cultura puertorriqueña aquí se impone, todo el mundo la quiere imponer, todo el mundo quiere comer lechoncito asado, todo el mundo quiere celebrar los Freaking Days, como dicen, los 3 días de Reyes,
todo el mundo quiere celebrar el cumpleaños y bodas al estilo de nosotros, las fiestas empiezan temprano y quieren terminarlas tarde, como se hace en Puerto Rico, pero aquí hay leyes que nos controlan. Por ejemplo, aquí tú tienes que cerrar a las 2 de la mañana, tú no puedes tener fiesta después de esa hora. Es un pueblo silencioso, es la cultura de la gente de la Florida, pero nosotros puertorriqueños queremos siempre un poquito más tarde. Estábamos en la casa de él y estaba la hija con 7, 8 amiguitas y todas tenían sus camisetas de Puerto Rico, las pantallitas, los brazaletes, y estábamos hablando. Y yo empecé a hacerle unas preguntas. ¿Ustedes aman a Puerto Rico? Sí, sí, hace tiempo sí salimos. Por ejemplo, la hija de él, mi nieta, nació acá. O sea, ella nunca ha vivido en la isla, pero si usted habla con ella es como si ella hubiera vivido toda su vida en Puerto Rico, porque conoce la isla. Y haciéndole preguntas, yo le digo, ¿y cuántas de ustedes han ido a la playa de Cagua? Y como 3 de ellas levantaron la mano porque sí habían ido a la playa de Cagua. Ahí fue que él y yo nos dimos cuenta de aquí, en este mundo donde nosotros vivimos, falta algo. Y ese algo es cómo podemos enseñarle nosotros a la generación que está creciendo qué es Puerto Rico, qué significa ser puertorriqueño y qué podemos hacer nosotros para mantener esa cultura viva, aunque vivamos acá, lejos de la islita. Mantener el contacto, verse como puertorriqueño, ver la historia de la familia de uno, que eso, ellos vinieron de esa isla hace muchos años y yo todavía tengo esa parte de mí. Eso quiere decir tener una relación con la historia de uno mismo y saber la biografía está conectada con otras biografías. Eso sí, yo creo que es importante y no botar todo eso. It's a question of context, and those contexts vary tremendously. The ones that come to New York come to a completely different reality where we have very entrenched organizations. We have a middle class that is very well developed with leadership positions and so forth, elected officials and what have you. In Florida, we're just beginning that process. You know, we're just beginning to elect officers to elected positions and so forth. So, but you know, over time, there will be kind of a community development process that will take place, and you will see the type of institutions that we saw in New York way back in the 50s and 60s and so forth. Cuando aquí hablamos de activismo, el puertorriqueño de por sí quiere ser activo en la política de la isla, quiere seguir siendo popular, PNP o pipiolo. No se identifican en actividades aquí dentro de la comunidad porque entienden que todavía ellos son parte de la isla, no parte de esta comunidad. Y una de las misiones que nosotros establecimos desde el principio es hacer una participación ciudadana mayor, no solo en las actividades organizadas, sino también en eso mismo que usted dice, en el activismo dentro de las escuelas, dentro de la comunidad, dentro de los diferentes aspectos que tiene esta sociedad. Y lo estamos logrando en el sentido de que tanto el americano reconoce ahora al puertorriqueño como personas de valía, de integridad, de entereza, de posibilidades, de capacidades, pero también el puertorriqueño está reconociendo que tiene unas responsabilidades en esta comunidad americana y que lo podemos hacer siendo nosotros bilingües, mejor que lo que pueda hacer una persona que no es como nosotros. Yo viví en el área metropolitana de Nueva York por 10 años y obviamente sabemos, ¿no?, de el activismo social, comunitario, educativo, político, que ya es una tradición de varias generaciones. En Orlando no vemos eso. Hay quizás alguna organización que se dedique a proveer servicios para puertorriqueños e hispanos en general, pero en cuanto a llevar eso un paso más allá, es decir, cómo empezamos a movilizarnos para exigir igualdad, eso yo no lo he visto aquí. De hecho, y este es mi juicio, aquellos que han ingresado a lo político, puertorriqueños, otros hispanos que han ingresado, por lo general se caracterizan por ser muy conservadores en lo social, y no empujar una agenda, digamos, de reivindicación de los grupos minoritarios. Es muy raro
First got to Central Florida myself, and my own stereotype in my head is that Puerto Ricans are Democrats. So that's been largely the history of the Puerto Rican community in the United States. And when I first got to Florida at that particular moment, all of the Puerto Ricans who were in elected positions were Republicans. I was frequently being introduced to various Republicans, and it was confusing to me, and I wasn't quite sure how to understand it. As time has gone on, I've certainly understood this as a strong and powerful group of people, a lot of very conservative, many perhaps veterans, although I also know veterans who are Democrat. There's just not one way to say this is what it is. There was a moment where now a Florida congresswoman referred to Puerto Ricans as foreign citizens, and that generated a massive response. And there was a protest bus that was organized, and we all got on the bus and went to Brooksville, where her office was, and staged this protest outside of her offices. And I got on the bus and I found all these Puerto Rican Democrats. And so that was very interesting to me to start to get a sense of, okay, people are here, this is happening. And that moment also was interesting in terms of, again, people on that bus were both Popular and Estadista. At the time, I didn't know that. I didn't have that part worked out. But many of the people I met on the bus that day are people I spend still a lot of time with, and I have a better sense of that. But there was also a group in Orlando, in Central Florida, particularly in Orlando, that was very much opposed to that protest happening. As much as the people who were voicing the opposition to this protest, as much as they are working equally hard and in equally determined fashion for a strong Puerto Rican and Latino presence in Central Florida, they don't want to see the protest take that kind of form. But it was also a moment where I could see this sharp cleavage in terms of how do we as Puerto Ricans, how people were kind of conceiving of the most important way to make a presence in this relatively conservative part of the country, which is very different from the world that Puerto Ricans who went to New York in the 40s and 50s stepped into. Ahora mismo, oficialmente en el Instituto de Cultura somos 3 centros culturales que estamos reconocidos por el Instituto. Sin embargo, hay varias agrupaciones cívicas. En Tampa hay varias, igual que en Jacksonville. En Melbourne tienen una muy activa, también en Daytona. O sea que dentro del área de aquí de Florida hay varias organizaciones en varias áreas de que están bien activas tratando de motivar al pueblo puertorriqueño y hispano en esta referencia a nuestra cultura. Entiéndase que cuando hablamos nosotros del pueblo puertorriqueño, ya aquí en la Florida Central, todos los demás hispanos que viven aquí se sienten puertorriqueños. Nos miran a nosotros como, wow, ustedes no tienen la tarjetita verde, o sea, tenemos que estar al lado de ustedes para que ustedes nos ayuden a nosotros a brillar. Pero también nosotros nos estamos beneficiando de todos estos conocimientos culturales, todos estos aspectos históricos que traen todos estos países de las Américas. El tema de Orlando como un paraíso, eso se ha hablado bastante, ¿no? Obviamente Orlando tiene unos beneficios en cuanto a calidad de vida. Hay más oferta de trabajo, las viviendas son más baratas que en Puerto Rico generalmente, pero también hay otros factores que existen y uno de ellos es la discriminación. No se puede tapar el cielo con la mano. Esto es una realidad que las minorías, puertorriqueños, hispanos en general, sufren día a día. No hay lo que se llama en inglés un level playing field, no es algo que sea una cancha plana, ¿no? Sino que hay personas que ya tienen unas ventajas por ser norteamericanos que los inmigrantes no tienen. En mi experiencia, yo no me he sentido nunca discriminada, porque yo digo que la gente es aceptada de acuerdo a cómo se comporta. Si tú te comportas, eres una persona profesional y te integras bien en la sociedad, no tienes por qué sentirte denigrado ni que te hayan rechazado, en mi experiencia. Algunas personas se quejan mucho de la discriminación porque pues también se portan a veces mal y es natural que si tú te portas mal, pues
Y entonces lo malo de una persona que se porte mal es que el que próximo que venga, aunque se porte bien, ya ese dejó la huella de mar puertorriqueño y eso nos hace mucho daño. Se nos mira a nosotros como que acabamos de llegar, se nos cuestiona si somos americanos o no somos americanos, si tenemos capacidad para laborar, si venimos a esperar el mantengo o nosotros a fortalecer el que esa estructura continúe. Y eso es una de las misiones del centro, o sea, enseñarle tanto a uno como al otro que aquí estamos y somos de valía. The daughter of, this is one of the younger people who grew up in the Central Florida area. I'm not sure exactly where she was born, but she spent most of her life in Central Florida. Her mother's a very active woman in the Puerto Rican community, has been involved in other parts of the Puerto Rican diaspora in Puerto Rican activism in the past, is also very connected to Puerto Rico, has lived here for a long time as well. And her daughter, the mother has known blatant discrimination, has seen much of the history of Puerto Ricans in the United States. And her daughter says, well, I don't really know about that. I can't connect to that. And her mother has said to me, I think I did something wrong. I did such a good job of protecting my daughter from the kinds of things I knew that now she doesn't understand that. She doesn't have that sense of that important part of our history and our actuality. Because the daughter, again, this gets into these, I think it becomes more class than anything. The daughter is a professional out in the Central Florida world, doing her job, earning her living, and is not probably seen, is not associated in the minds of the people who are discriminating against Puerto Ricans, is not seen as Puerto Rican, perhaps because of what she's doing. The same type of dynamics, just like we had the Puerto Rican Day Parade come up in the 60s as a result of, we're here, we're proud, this is who we are, please understand us, let us contribute, and that kind of thing. That's what's going on in Florida now. You have 5 different Puerto Rican Day Parade events. And that's just a sign of community development, community entrenchment, community formation in those areas. So that's going on. Algo que entiendo yo caracteriza esta inmigración es que hay muy poca representación de la intelectualidad. A diferencia de otros núcleos, ¿no? Por ejemplo, sí se puede hablar de una comunidad intelectual puertorriqueña en Nueva York, de la misma forma que se puede hablar de una comunidad intelectual cubana en Miami. Ese fenómeno no se ha dado en Orlando por varias razones, ¿no? Y entiendo yo que quizás Orlando sea menos atractivo para los intelectuales, como lo pueden ser otros centros metropolitanos de Estados Unidos que tienen una tradición de las artes, de la cultura, de lo que es la labor intelectual. Eso no significa que no haya intelectuales, pero espacios de encuentro, espacios de colaboración, digamos, una librería dedicada a los temas y a los libros hispanos. Eso no existe. Y ya vamos a ser, en cuanto a la población puertorriqueña, creo que ya hay más de 700,000 puertorriqueños en la Florida. Lo que más me sorprendió es que todavía no hay estudios de la literatura, o la poesía o el arte creado por esos puertorriqueños en la Florida, que reflejen la realidad que viven allá. La mayoría, por lo menos de lo que yo he visto, de literatura, poesía, arte, todavía está en la época que tal vez acá se llama de la nostalgia de Puerto Rico, añorando la isla y bregando con la realidad. Me imagino que tal vez en unos 10 o 15 años pues eso se dé. Pero, por ejemplo, si nosotros vemos la expresión cultural puertorriqueña, vamos a ver que hay que esperar hasta la década del 50 o el 60, aunque los puertorriqueños han estado en este país desde el siglo XIX, para ver los comienzos de esa literatura. Si ustedes leen
a Bernardo Vega en sus memorias, un libro que es de una importancia trascendental para conocer la experiencia de los puertorriqueños en los Estados Unidos, ustedes ven que al final del libro, Bernardo Vega, con ese ojo crítico, observador tan agudo que tenía, dice, se perfilaban ya ciertos rasgos que en el futuro se convertirá en una expresión nueva. Pero en las memorias de Bernardo Vega, por ejemplo, nosotros no vemos una cultura nueva, latina, puertorriqueña. Hay que esperar mucho tiempo para que eso se dé. Por eso me parece apresurado pedirle a los puertorriqueños en la Florida que ya hayan creado una expresión cultural, literaria propia. Habrá que esperar mucho tiempo y ver si los puertorriqueños somos capaces de asimilar las nuevas circunstancias sociales que nos impone la Florida para crear esa expresión cultural. Aunque sí debo mencionar que hubo un gran esfuerzo en torno a una especie de centro de encuentro que se llama el Café de Antaño. Y eso en sus inicios atrajo a muchas personas interesadas en la cultura puertorriqueña y en sus distintas manifestaciones. Ese quizás es un ejemplo de un espacio de esa naturaleza. Tiene que ver, yo creo que con que sí, la comunidad es muy joven, pero yo creo que también no hay la densidad que había en Nueva York, ni el impacto de la segregación. Tenemos que recordar que esos migrantes puertorriqueños de los años 40, 50 y de los anteriores también se encuentran en Estados Unidos, entran en Estados Unidos de altos niveles de segregación racial y de discrimen. Los que entran hoy día a la Florida entran en la época después de los derechos civiles, que la situación, y eso no quiere decir que no hay discrimen ni hay segregación, pero que la situación social es muy diferente a la que enfrentaron los puertorriqueños que emigraron aquí en los 40, los 50 o antes, ¿no? Y yo creo que ese elemento de segregación y discrimen que está claro en las novelas, ¿no? Del recién fenecido Piri Thomas, pero también en Pedro Pietri, la poesía de Pedro Pietri, de Daviera, de todos. Ese elemento, ¿no? Yo creo que contribuyó a una definición a través de la literatura de hey, nosotros somos diferentes. Para los boricuas que están ausentes, es para ustedes esta canción, porque no hay duda que ustedes quieren a su borinquen de corazón. Si un jibarito en su lista triunfa, ustedes saben darle valor. Lo quieren todos, lo felicitan y lo bendicen con su calor. Boricua de la banda ya, eso sí que son borinqueños. Boricua de la banda acá, que son de veras puertorriqueños.